Amados hermanos, yo quiero continuar con la primera carta de Juan, así que por favor ábranla en el primer capítulo, versículos 5 al 10. Y cuando preparaba la prédica de esta mañana, vino a mi mente el recuerdo de un suceso muy fuerte y trágico que pasó hace años atrás. Tal vez lo recuerden cuando un joven era arrestado por la policía porque había cometido crímenes muy atroces, muy fuertes en la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Y cuando lo entrevistaban, él con mucha frialdad, no le quedó otra que reconocer los crímenes que había cometido, pues todas las evidencias estaban en su contra. Y cuando lo entrevistaron, a mí me sorprendió mucho la frialdad con la que él hablaba y decía, sí, bueno, lo he matado, pero ¿ya qué vamos a hacer? Ya está muerto, no puedo revivir a estas personas. Y le preguntaban, pero ¿y qué dices a su familiar? Ya está muerto, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿tú confiesas que has hecho este crimen? Bueno, sí, pues de la mayoría me acuerdo, otro estaba drogado y no me acuerdo, pero seguramente yo lo he matado. Esas palabras eran las que este hombre decía. Entonces, él confesó lo que había hecho, pero no tenía ningún tipo de arrepentimiento, ni siquiera un poco de remordimiento por lo que había cometido. Y esto me hizo pensar mucho porque hoy vamos a hablar de un tema crucial, el tema de confesar. Porque este hombre confesó sus crímenes, pero no tuvo ningún reparo en no sentir ni el más mínimo remordimiento en lo que cometió. Yo quiero llevarlos a través de las escrituras en estos 6 versículos que vamos a ver hoy. Y voy a centrarme en 3 puntos, así que les pido su atención para estos 3 puntos, como propósito que vamos a ponernos para salir de este lugar con la palabra de Dios en nuestro corazón. Primero, debemos conocer qué es lo que significa andar en luz. Pues el apóstol Juan nos invita a que andemos en la luz que es Cristo Jesús. Vamos a entender qué significa eso de andar en luz. Vamos a entender y comprender qué significa ser limpios de pecados. Porque la palabra habla de eso, limpios de pecados en plural. Y como cierre, como broche de oro, vamos a comprender perfectamente a través de las escrituras qué significa confesar nuestro pecado. Porque es importante que notemos una diferencia entre lo que la gente comprende por confesar el pecado y lo que la palabra enseña que significa confesar el pecado. Así que les pido que me acompañen con la lectura de la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo estoy seguro que han escuchado muchas veces, por lo menos una, el versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo usamos en diferentes contextos y a través de este pasaje invitamos a la gente que confiese su pecado. Pero ¿entendemos qué es lo que esto significa a la luz de este pasaje? Hoy mi intención es que lo hagamos. Ahí donde están, acompáñenme en oración, por favor. Padre, en esta mañana queremos acercarnos a ti y pedirte que seas tú quien nos ilumine con tu palabra, con las escrituras. Yo te pido, Señor, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, fluyendo a través de este tiempo, para que todos podamos encontrar respuesta en nuestro corazón. Oh Padre, hemos acudido a tu llamado esta mañana, porque tenemos necesidad de ti. Estamos acá porque tu Espíritu Santo nos ha traído y necesitamos que tú nos llenes, que tú nos levantes y que tú, Señor, nos ayudes a entender tu palabra.
En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El primer paso, demos el primer paso. Necesitamos entender y tener claro cómo opera esto de la limpieza y el perdón. Así que, primera llave para entender esto. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Primer paso. Para esto necesitamos entender que el carácter de una persona, el carácter de un creyente, está determinado por el Dios al que adora. Esto es muy fuerte porque una persona va a mostrar el carácter en función al Dios al que adora. Así que como creyentes tenemos la misión de comprender y entender quién es el Dios al que adoramos para que Él forje el carácter de Cristo en nosotros y las demás personas puedan conocerlo a Él. Así que necesitamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para conocer más de Dios y para que Él forje nuestro carácter. Entonces, en ese sentido es que Juan nos está invitando a todos nosotros a que no solamente comprendamos, sino que veamos a nuestro Dios como luz y vamos más allá, que vivamos en la luz que es Cristo Jesús. ¿Saben qué quiere decir esto? Porque Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, las siguientes palabras. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz de la creación. Y los que andan en Cristo andan en la luz que es Él. ¿Cuántas veces nosotros nos ha tocado caminar en la noche por calles oscuras porque se ha quemado la luminaria? Y bueno, hemos tenido que ir tanteando para no tropezarnos o no caernos. Pero cuando está bien iluminada la calle, da gusto caminar por ahí. Sucede exactamente lo mismo con nosotros. Cuando caminamos en la luz que es Cristo Jesús, no solamente tenemos claridad de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino también que tenemos claridad de cómo estamos nosotros. ¿Alguna vez les ha pasado que en medio de la noche pues tuvieron que levantarse y caminar hacia la cocina y de repente pisaron el rasti de sus hijos? ¡Qué cosa más dolorosa y espantosa! O estamos caminando y de repente pateamos el basurero que nosotros mismos hemos puesto ahí para botar la basura mañana y se cae todo. ¿Por qué pasó eso? Porque no prendimos la luz. El Señor nos está invitando a que nosotros andemos en la luz que por cierto ya está dada para nosotros. Hermanos míos, la luz es el gran revelador, porque no solamente nos ilumina, no solamente ilumina nuestro camino, también muestra nuestra naturaleza, cómo estamos. Cuando uno va hacia el espejo, ¿ustedes creen que puede hacer algo con la luz apagada? Bueno, tal vez porque conoce su cuerpo, puede intentar peinarse un poco, arreglarse y salir. Y de repente cuando está en la calle se da cuenta que está con su cabello súper parado aquí atrás. ¿Por qué? Porque no había luz. Pero si está bien iluminado, si el espejo tiene luces y estamos como en un lugar para que nos maquillen, pues tenemos todo lo necesario para salir bien presentables. Es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros caminamos bajo la luz que es Cristo, esta luz muestra qué necesitamos cambiar. ¿Qué hay en tu corazón que no le agrada al Señor? ¿Qué hay en tu mente que no le agrada al Señor? ¿Qué hay en tu vida que no le gusta a Dios? Pero la única manera de que tú comprendas esto y tú veas en tu interior lo que no le gusta al Señor es caminando a la luz de Cristo Jesús y de su palabra. Porque si estamos en la oscuridad, si estamos en las tinieblas, pues nadie va a notar lo que pasa. Y esto es peligroso, pues el enemigo de nuestra vida quiere engañarnos y quiere hacer que nosotros sigamos a Cristo de lejos. Cosa de que la luz no nos ilumine tanto a nosotros y no muestre cómo somos en realidad. Pero hermanos míos, lo que necesitamos hoy más que nunca es que la luz del Señor nos muestre tal y como somos. Por eso uno de los principios de la Iglesia del Señor, que es nuestra casa,
es que tengamos la libertad de ser como somos. Porque el Señor obra en nuestra vida, así como somos. Nos toma, nos ha tomado como sus hijos y está operando en nuestra vida, conformándonos a su imagen. Y tenemos la libertad. Es más, yo creo que tenemos la necesidad de cometer nuestros propios errores aquí en la iglesia, pues el Señor nos enseña de estos errores. Y cuando algún hermano peque, ahí estarán los demás, no para señalar su pecado ni para humillarlo, sino para extender esa mano de misericordia que el mismo Señor Jesucristo la tuvo con nosotros para levantar a ese hermano y restaurarlo. Eso es andar en luz. No solamente estar pendiente de lo que pasa con nuestros hermanos, sino de lo que hay en nuestro corazón. Lo hermoso de andar con el Señor y de ir conociéndolo a través de las Escrituras es que vamos entendiendo que muchas de las cosas que nosotros creíamos que eran buenas, pues no le agradan al Señor. Y necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. Y eso únicamente lo entendemos a través de caminar con el Señor en la luz. Ahora que está un poco más claro esto de andar en la luz, de que caminemos bajo la luz que es Cristo Jesús, los versículos 6 y 7, una vez más se los leo, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Presten atención a esta última parte. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay dónde perderse. Jesucristo, su Hijo. El nombre de Jesús, el nombre humano de Jesús. La realeza de Cristo, de aquel Mesías, Hijo de Dios, quien derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, es esa misma sangre que limpia todo pecado. Pero a veces no comprendemos cómo es esto que limpia. Alguna vez una hermana muy sencilla de entendimiento se me acercó y me dijo: ¿cómo puedo hacer para que la sangre de Cristo me limpie? ¿Cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo conseguir la sangre de Cristo para que yo me la unte y me limpie? En su entendimiento ella pensaba eso. Pensaba que esa era la manera. Y fue muy lindo explicarle cómo es que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el templo, o ya sea en el tabernáculo, en el lugar santísimo estaba el arca. Y ahí había un propiciatorio, es decir, como una bandeja de oro, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote con la sangre del sacrificio y la regaba en esa parte. Entonces los querubines que miraban hacia las tablas de la ley, veían la ley a través de la sangre de ese sacrificio. Y ese sacrificio, esa sangre cubría el pecado del pueblo. Cubría, solamente cubría. Lo que Cristo hizo con su sangre fue quitar el pecado de nuestra vida. Una sola vez y para siempre. No es necesario que cada vez hagamos lo mismo. Por eso la sangre del Hijo de Dios limpia todo pecado. Así que entendamos esto. Andar en la luz es andar con Cristo. Andar en tinieblas es andar en el pecado. No solamente es caer en un pecado, es vivir una vida pecaminosa, practicar el pecado. En cambio, practicar la verdad, mis amados hermanos, consiste en vivir la verdad cotidianamente. Es decir, que la palabra de Dios ha entrado tanto en tu corazón que el Espíritu Santo tiene que traer a tu memoria para que cuando estés caminando, cuando estés hablando, cuando estés compartiendo con alguien, lo que fluya a través de ti sea la enseñanza de la palabra del Señor. Y no me refiero a que tengas un lenguaje cristiano, me refiero a que tengas un vivir de Cristo en tu vida. Porque hay muchas veces hermanos que pretenden tener y mostrar una comunión con Dios que no la tienen.
porque están andando en tinieblas y no están dejando que el Señor obre en su corazón. Por eso es posible que algunos podamos pretender tener una relación con Dios y no la tenemos. Y queremos ocultarla a través de un lenguaje muy cristiano. Hermano, que Dios te bendiga, bendiciones, aleluya, gloria a Dios. Pero saben, un lenguaje cristianense no hace al creyente. Una vida en Cristo Jesús muestra un verdadero hijo de Dios. Así que no importa cómo te vistas, no importa cómo hables, lo que importa es que Cristo vive en ti y se manifiesta a través de ti. Así que también es posible que algunos creyentes, salvos por fe, puedan vivir lejos de la comunión con Dios. ¿Y cómo puede ser esto posible? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esto. Algunos lo llaman desierto, algunos lo llaman congeladora, no importa. Tenemos una vida con el Señor y de repente pasa algo, una circunstancia contraria a lo que nosotros deseamos. Caemos en tentación o somos probados, pero la prueba es tan fuerte que pensamos que no podemos salir adelante y nos alejamos del Señor y nos vamos enfriando. Por eso algunos lo llaman el desierto, un lugar donde no hay que ver alrededor. Por eso algunos lo llaman la congeladora, ahí estamos congelados. Vamos a ver un poco más adelante, siguiendo la carta de Juan, acerca de esto. Pero quiero decirles algo, mis amados hermanos. Ahí es donde el enemigo nos quiere tener, en un rincón, alejados del Señor, caminando en tiniebla. Vemos la luz de Cristo Jesús, pero no nos animamos a ir hasta allá, porque nuestro corazón ha sido lastimado. Pero el Señor hoy te está hablando y te dice, ven a mí, es tiempo de que vuelvas a la luz. Es tiempo de que dejes que la sangre que yo derramé por ti te limpie de todo pecado y seas tú nuevamente restaurado a la comunión con el Señor. No importa cualquier cosa que haya acontecido en tu vida, ten por seguro que hoy la misericordia del Señor es nueva y Él abre sus brazos a ti y te dice, ven hijo mío, ven hija mía, aquí estoy, camina en mi luz. Esa, hermanos míos, es la diferencia entre un creyente verdadero, salvo por fe, y un simpatizante de Cristo. Pues uno de los mayores temores de todo pastor es que en la iglesia haya más simpatizantes de Cristo que creyentes. Un simpatizante es aquel que dice, pastor, qué lindo has predicado hoy día, qué hermosa estaba la alabanza, hermanito, que Dios te bendiga. Salen de esa puerta y ni siquiera se acuerdan qué estaba o qué pasaje se ha predicado. No importa, ya han estado presentes el domingo, el pastor lo ha visto. Y el resto de su semana es como cualquier día de una persona mundana. Ese es un simpatizante. Pero un creyente con un corazón contrito y humillado acude al llamado del Señor, escucha la voz de Dios hablando a través del predicador y sabe que ese mensaje es lo que el Señor ha preparado para su vida. Sabe que es la respuesta de Dios, sabe que es el llamado de su Señor, sabe que es el buen pastor extendiendo su cayado para traerlo de vuelta al camino, mostrando la vara para alejar al enemigo, para que no moleste a su oveja amada, a ti. Oh, amados hermanos, ese es nuestro Señor, que no solamente nos pide que caminemos en la luz que Él ha puesto para nosotros, que es Cristo Jesús, sino también que dejemos que Él nos limpie de todo pecado con su sangre preciosa. Hermanos míos, ten por seguro que el Señor no quiere que tú te desgastes aparentando algo que no eres, porque no podemos negar que desgasta nuestro espíritu, desgasta nuestras fuerzas el pretender mostrarnos fuertes ante los demás cuando nuestro mundo interior se está derrumbando. Ahí necesitamos un puntal que es nuestro Salvador. Ahí necesitamos a nuestro Dios Todopoderoso que nos levante. Yo quiero que entiendas algo.
El Señor utiliza a los hermanos que tienes al lado para esta tarea. El Señor ha puesto sus ojos en ti. Conoce tu mundo interior, conoce tus necesidades, conoce tus luchas, conoce tus cargas. Pero somos muchas veces nosotros los que nos cerramos y tenemos una vida de apariencia ante los demás, que todo está bien, que estamos fuertes. Pero nuestro corazón grita desesperado: Señor, te necesito. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que es ese mismo Dios que dice: clama a mí que yo te responderé, que hoy está respondiendo a nuestro corazón, que hoy te dice: aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, hija mía, yo quiero limpiar tu corazón de todo pecado. Así que el Señor no quiere que tú te desgastes. Proverbios 28:13, de una forma muy hermosa nos dice lo siguiente. Proverbios 28:13, si puedes marcarlo en tu Biblia, hazlo, porque es algo muy hermoso, fuerte, pero liberador. El que encubre sus pecados no prosperará. Es algo bastante fuerte. Si tú estás encubriendo tu pecado, si tú estás encubriendo las circunstancias de tu vida, no vas a prosperar. Pero escucha la luz de esperanza para la vida del creyente. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuántos acá necesitamos alcanzar la misericordia del Señor? Yo la necesito en mi vida desesperadamente. Yo necesito que el Señor transforme mi vida y estoy seguro que tú también lo necesitas. Y es el Señor que puede actuar en tu vida. Así que, hermanos míos, he aquí la segunda clave que el apóstol Juan nos dice. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando uno lee este pasaje, puede comprender tantas cosas. Está escuchando las palabras de un hombre que vivió junto a Cristo, de aquel que en verdad pudo ver la luz que es Cristo Jesús. Pues allá en el monte de la transfiguración, el apóstol Juan fue testigo de ese momento, como que Jesús se quita su ropa de trabajo y de repente la luz que es Él comienza a brillar cuando Él se transfigura. Es como que de repente Él se quita el overol de trabajo en este mundo y muestra su naturaleza divina. Esa luz que brilla e impacta al apóstol Juan y hoy nos dice: Cristo es la luz del mundo. Así que esta es la clave. Andemos en la luz que es Cristo. Y así tendremos comunión unos con otros. A mí me asombra lo que dice el apóstol Juan. Que tengamos comunión unos con otros. Porque lo lógico es que diga: tendremos comunión con Dios. Pero vamos a ver por qué hay esta diferencia. ¿Saben? El andar en la luz, en comunión con Dios, muestra las manchas de nuestro pecado, como se los dije hace un momento. Pero esto es bueno. ¿Saben por qué? Porque si muestra los pecados que hay en nuestra vida, la oportunidad de que seamos limpios, de que la sangre de Jesús actúe en nosotros, está ahí presente. Así que no más, mis amados hermanos, no más temor de que la luz de Cristo muestre nuestro pecado. Más bien hoy entendamos que eso es bueno. Porque si la luz de Cristo muestra nuestro pecado, su sangre nos limpia y quita ese pecado de nosotros. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y saben, la palabra es hermosa, porque está hablando de algo cotidiano y continuo. No es que la sangre de Jesús te ha limpiado y ya está. Lo que Juan te dice es que la sangre de Cristo te limpia y te limpiará cuantas veces tú necesites.
porque el pecado mora en nosotros. Y muchas veces caemos en tentación. Así que, mis amados hermanos, cada vez que caigamos en la tentación, cada vez que pequemos, demos chance a que la luz opere en nuestra vida y nos limpie de esto. Hermanos míos, solamente cuando andamos en la luz es que podemos tener comunión con Dios. Pero ¿saben? Esta comunión se muestra, se refleja en la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Y esto a mí me sorprende. Es sorprendente, porque el Señor es interesante en esta manera en la cual nos pide que vivamos. Porque eso nos lleva a entender y a tener una idea muy importante. Si nosotros no tenemos comunión unos con otros, entonces algo está mal en nuestra vida. No estamos andando en la luz que Cristo nos pide. Es sorprendente porque eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, algo está mal. Si tú estás rompiendo la comunión con tu familia, con tus hermanos en Cristo Jesús, algo anda mal en ti. Necesitas volver a la luz para que el Señor limpie tu vida de pecados. Ahora, vamos al punto central de hoy. Como quien dice, vamos a poner toda la carne en el asador. ¿De acuerdo? Leamos con mucha atención los versículos 8 al 10 de la primera carta de Juan. Y atentos, ya con todo lo que hemos visto hasta el momento, escuchen esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok. Hemos entendido que necesitamos andar en la luz que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que esa luz muestre nuestra esencia, nuestro pecado, y ese pecado pueda ser limpio por la sangre de Cristo. Y así podamos tener comunión entre nosotros. Porque aquel que se aleja de sus hermanos es porque tiene algo en su corazón que no le agrada a Dios. Hermanos, no dejemos que ningún hermano nuestro se aleje de la comunión. Más bien extendamos esa mano que el Señor nos tendió a nosotros para traerlo de vuelta. Ahora entendemos lo siguiente. Hermanos, el perdón del que está hablando Juan acá es como, podemos describirlo como un perdón familiar. Y présteme atención a esto porque es vital para todo lo que vamos a ver con Juan. Un perdón familiar. Como cuando un hijo se acerca a su papá y le pide que le perdone las faltas, sin poner en peligro el hecho de que sea hijo. Cuando el papá dice, ¿quién ha rayado la pared? Y el hijito va y le dice, papá, yo, ¿me perdonas? ¿Ustedes creen que como padres o algún padre puede decir, porque has rayado esta pared, ya no eres mi hijo, fuera de esta casa? Lo máximo que podría hacer ese papá es, muy bien, ahora me limpias la pared. Y ahí está el resto del día el hijito limpiando la pared. ¿No? Bueno, es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Este pedir perdón es un ambiente familiar. Así el Señor nos trata como hijos de Dios. Yo quiero que tengan claro que nuestra condición de hijos de Dios no está en juego. Porque el Señor te ha salvado. El Señor ha hecho su obra en tu vida. Y esa obra es perfecta y nadie la puede quitar. Pero el pecado muchas veces quebranta esa comunión entre padre e hijo. Y vuelvo al mismo ejemplo. Cuando un hijo comete algún pecado en la casa, el papá, ¿qué hace? Se enoja con el hijo y lo reprende.
y lo castiga y lo endereza. Pero esto jamás pondrá en duda que ese es su Hijo amado. Déjenme ponerles un ejemplo para que comprendamos claramente esto y para que entendamos el lugar que Cristo tomó por nosotros. Ahí viene el acusador de nuestra vida, Satanás, y llama a juicio, te llama a ti a juicio, y allí está el juez justo, Dios Padre. Y Satanás dice, muy bien, ¿tú conoces a esta persona? Bueno, dice, sí, claro que sí, lo conozco. ¿Tú sabes que es un pecador? ¿Tú sabes que es una pecadora? Sí, claro que sí. Yo vi lo que hizo. Entonces tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Sí, es mi ley, es mi palabra. Entonces, que se cumpla la palabra. En ese momento Dios levanta la espada de la justicia para que se cumpla lo que está escrito. Y de repente se para alguien y dice, yo morí por este hombre. Extiende sus manos y muestra las heridas de la cruz, en las manos, en los pies y en el costado. En ese momento la espada de la justicia desciende, porque la justicia fue satisfecha en la cruz del Calvario. Y tú creíste en el Señor Jesucristo. Entonces la justicia que fue derramada en Cristo Jesús se te es imputada a ti. Por tanto, y ahora sí entendemos lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ahora entiendes esto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie te condena, pues Cristo te libró de esto. Pero pon atención en esta palabra tan sencilla, una vocal y un consonante, una consonante, en. Así de sencillo, en. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Déjame ponerte otra ilustración para que esto quede claro. Yo traigo una estufa aquí al medio del salón, con el cable enroscado. Dígame, ¿esa estufa va a calentar el ambiente? No. Bueno, yo desenrosco el cable, veo que ya hay una toma de energía. Llevo el cable y la pongo ahí cerca de la toma de energía. ¿Esa estufa va a calentar? No. Yo agarro el cable y lo apoyo en la pared, muy cerca de la toma. ¿Esa estufa va a calentar? Tampoco. Cuando yo meto al enchufe y hay energía para la estufa, solamente en ese momento va a haber calor. Es exactamente lo mismo con nosotros, hermanos míos. Ninguno se salva por estar cerca de Cristo. Ninguno se salva por ser simpatizante del Señor Jesús. Ninguno se salva por venir todos los domingos a la iglesia y estar muy cerquita de Cristo. Solamente nos salvamos cuando estamos en Cristo Jesús y Él está en nuestro corazón. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos andar en luz para estar en Cristo Jesús. Así que una vez que somos perdonados, que somos hechos hijos de Dios, que somos ya creyentes por fe, salvos, es ahí donde necesitamos comenzar a confesar nuestros pecados cotidianos. ¿Cuántos aquí durante esta semana han pecado por lo menos una vez? Levante la mano, por favor. Oh, qué bien, todos han levantado, eso es bueno, porque entendemos nuestra situación. Hemos pecado. No te sorprendas. ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero tampoco te alegres, porque el pecado rompe nuestra comunión con el Señor. ¿Cuál es la solución? Confesar nuestro pecado. Y aquí es donde la cosa se pone muy escabrosa.
Aquí es donde el creyente pues cae en una confusión. Muchas veces, o creo que la mayoría de las veces, no entendemos qué quiere decir confesar desde el punto de vista bíblico. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di al principio? Ese hombre confesó sus crímenes, pero no se arrepintió en ningún momento. Le preguntaron, ¿tú hiciste esto? Y él dijo, sí, yo lo hice. Y listo, para de contar. No se arrepintió. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entendemos qué quiere decir confesar? Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que quiere decir confesar? Desde el punto de vista bíblico. ¿Saben? Es sencillo. Dios no se complica. Confesar quiere decir, simple y sencillamente, decir lo mismo. Confesar, decir lo mismo. Déjenme explicarles. Hoy en día, la palabra en el texto original, ustedes saben que fue escrito en griego, el Nuevo Testamento. La palabra que fue traducida como confesar, también fue transliterada en nuestro mundo, nuestra habla castellana. ¿Ustedes han escuchado la palabra homologar? Con seguridad lo han escuchado, más aún los que trabajan en la parte legal. Homologar quiere decir algo que no está en nuestro medio, pues volverlo de nuestro medio, así de sencillo. Por ejemplo, homologar un título. Alguien que ha estudiado en el extranjero llega aquí a Bolivia y homologa su título, es decir, lo que en el país dice que es profesional, lo homologa aquí en Bolivia y ya puede ejercer porque también dicen que es profesional. Vamos un poco más allá, les pongo un ejemplo más cotidiano. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jaimito el cartero? Aquel nacido en Tangamandapio. Bueno, pues Jaimito el cartero de Tangamandapio se traslada aquí a la ciudad de La Paz. ¿Y qué va a hacer Jaimito el cartero? Pues va a entregar cartas. Va a la empresa de correos de Bolivia y dice, yo quiero entregar cartas. Y la empresa de correos le dice, no, porque para nosotros usted no es cartero. ¿Saben? La generación de mis abuelos sabían que Jaimito era cartero. La generación de mis papás sabían que Jaimito era cartero. Mi generación sabe que Jaimito es cartero. La generación de mis hijos saben que Jaimito es cartero. Tangamandapio sabe que Jaimito es cartero. La Paz sabe que Jaimito es cartero. Pero la empresa de correos no, porque no hay un título. Entonces, pues nos ponemos de acuerdo, escribimos a Tangamandapio, nos envían el título de Jaimito el cartero, llevamos al Ministerio de Educación y homologamos su título. Entonces la empresa de correos dice, ah, sí, había sido cartero y puede ser cartero. ¿Les parece un ejemplo gracioso? Algo así sucede con confesar nuestro pecado. A veces nos hacemos tantas cosas, tanto drama con esto, porque pensamos que confesar, porque así se nos ha pintado, no es ir a un lugar escondido y decirle a alguien, te confieso que he mentido. Y la otra persona, ¿qué has hecho? A ese punto lo llevamos. ¿Saben? Si tú te acercas a Dios y le dices, Dios, Padre mío, he mentido. Él no va a decir, ¿cuándo? Él te va a decir, sí, yo estaba presente cuando has mentido. Yo sabía que estabas mintiendo. Dios no se va a escandalizar porque estuvo presente el momento que tú cometiste ese pecado. Así que confesar pecados no es ir donde Dios y decirle, te cuento que he hecho esto. ¿Saben por qué no es eso? Porque la gente que cae en eso se autocondena. Es decir, muy bien, tengo que decirle al Señor todo lo que he hecho y se anota y he hecho esto. Señor, he hecho esto, he mentido, he pecado, he hecho aquí, he dicho esto, he hecho malas palabras. Y de repente, ay no, me he olvidado esto. Y otra vez, Señor, me he olvidado de decirte esto. Y piensa que porque alguito no le ha dicho al Señor, ya está frito. No necesitamos caer en esa angustia. Confesar es decir lo mismo. Confesar es homologar lo que Dios ha dicho. ¿Sabes cómo hacemos esto? Señor, tu palabra dice que mentir es pecado y yo he mentido. Perdóname, Señor. Tu palabra dice
que el no amar a tu prójimo como tú nos amaste es pecado. Perdóname porque este hermano me tiene hasta aquí, yo quiero matarlo. Pero cambia mi corazón porque te necesito. Eso es confesar. Solo si confesamos nuestro pecado, Dios es bueno y justo para perdonarnos. Así que si le decimos, Señor, tu palabra es clara y dice que yo estoy pecando, lo entiendo, Señor, y me arrepiento. Y cuando alguien se arrepiente, no vuelve a hacer lo mismo. Esa es la diferencia. Así que homologuemos lo que Dios dice en nuestra vida. Confesemos nuestro pecado en base a lo que Dios dice en su palabra. Así que confesar es admitir lo que Dios dice en su palabra y que Él tiene razón. Esto nos va a llevar a arrepentirnos y dejar nuestro pecado. Dígame si esto no es liberador. Dígame si esto no nos pone en una posición tan hermosa que anhelamos andar en la luz de Cristo para que nos limpie. Anhelamos que su sangre limpie nuestro pecado y andemos en el gozo de la salvación. Yo quiero invitar a todos ustedes, hermanos, a través de la palabra del Señor, que juntos andemos en la luz que es Cristo Jesús. Y que cuando esa luz sea reflejada en nosotros y muestre nuestros pecados, podamos confesarlos y arrepentirnos, porque conocemos la palabra de Dios. Uno de los salmos más hermosos es el Salmo 51. Yo quiero pedirte que te pongas en pie y que busques este salmo en tu Biblia y lo leas junto conmigo. Y que lo entiendas desde este punto de vista que hoy hemos visto, que hoy hemos hablado. Es más, yo quiero pedirte que si por algún motivo hoy tú reconoces delante del Señor, Padre, te necesito. Tal vez he estado andando en tinieblas un poco alejado de ti, pero hoy quiero andar en la luz. Señor, tengo temor porque reconozco que hay pecado en mi vida, pero yo entiendo por tu palabra que ese temor no tiene lugar de ser, pues tu luz brillará y mostrará este pecado y me limpiará. Si tú quieres dejar que el Señor te limpie hoy de pecado, lee este salmo y entiende lo que David dijo después de haber cometido un tremendo pecado y haber sido reprendido por el profeta. David se acercó confiadamente a Dios y le dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oh hermanos míos, hagamos de este salmo una oración cotidiana en nuestra vida. Caminemos en la luz de Cristo Jesús sin temor alguno. Y hagamos de esto
nuestro diario vivir.